Saca tu pasaporte, abrocha tu cinturón de seguridad y prepárate para el viaje de tu vida en uno de los poderosos Clipper a través del tiempo. Hoy nos embarcaremos en la fascinante historia de Pan American Airways, una aerolínea que no solo conectó continentes, sino que también cambió el mundo para siempre. Hablar de Pan Am para un fanático es hablar del corazón de la aviación. La marca del globo azul en los años 60 y 70 era tan conocida en el mundo como lo es hoy en día Coca-Cola o McDonald's, y una de las empresas más importantes del mundo. Volemos a 1927, año en el que nació Pan Am. Fundada por un grupo de visionarios, de los cuales resalta su director general, uno de los padres de la aviación comercial, Juan Trippe, que por cierto, como curiosidad, muchos piensan que su origen era hispano por su nombre Juan. Sin embargo, su nombre viene en honor a la esposa de su tío abuelo, la venezolana Juanita Terry, así que ni hispano ni tampoco tan alejado de la hispanidad. En fin, volvamos al tema. El sueño de Trippe, unir al mundo a través de la aviación, una hazaña que en ese entonces parecía imposible. Y es que en los años 20 y 30, volar era no solo un sueño, sino que era sinónimo de aventura, audacia e innovación, y es en esa onda en la que comenzaron los primeros años de Pan Am. Sus primeras operaciones fueron desde el sur de la Florida, específicamente el 19 de octubre de 1927, cuando la aeronave Fairchild FC-2 voló desde Key West hasta La Habana en Cuba, dando inicio a la maravillosa historia de Pan Am. El crecimiento de Pan Am comenzó por una combinación de la astucia de Trippe, poca competencia e innovación. Bueno, no poca competencia, a Trippe no le gustaba la competencia, por lo que las empresas que buscaban compartir el negocio con Pan Am eran o adquiridas por Pan Am o gracias a sus excelentes relaciones con el poder eran, digamos, sometidas a la voluntad de Trippe. Pan Am comienza su expansión hacia el sur de la región, La Habana, Santo Domingo, Caracas y con la llegada de los primeros hidroaviones, Buenos Aires, Santiago, Río de Janeiro y Lima. Estos hidroaviones fueron los primeros en ser bautizados Clipper, el Sikorsky S-40 American Clipper, bautizado por la primera dama de Estados Unidos Lou Hoover, con una botella por cierto llena de agua del Mar Caribe por ser tiempos de prohibición, sería el primero de una larga tradición en la que todos sus aviones fueron llamados Clippers, en honor a los barcos rápidos de vela que llevaban el mismo nombre. Entre finales de los años 30 e inicio de los 40, Pan Am adquiere Mexicana de Aviación, consolidando su red hacia México, Centroamérica, Texas y parte del Caribe, así como la creación de filiales en Sudamérica como la célebre Panagra e inclusive empresas como Aerovías Venezolanas Avenza, terminando de consolidar el poder de Trippe sobre la aviación de toda la región latinoamericana y estadounidense. Pero el mayor deseo de Trippe no era solo su poderosa empresa americana, su sueño seguir uniendo al mundo. Para alcanzar este fin era necesario hacer el salto de los océanos, iniciando, de la mano de Charles Lindbergh, las hazañas de cruzar océanos a través de las redes de rutas transpacíficas y transatlánticas. Pero de eso ya hemos hablado en otros videos, que por cierto, si no los has visto, te invitamos a que te suscribas para que conozcas muchos más relatos aéreos. La Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión para Pan Am. Los Clipper dejaron el lujo y el confort y se convirtieron en un papel crucial en el transporte de personal y suministros para los aliados a lo largo del océano, siendo especialmente importantes en la Guerra del Pacífico, consolidando a Pan Am como líder global en la aviación y una de las empresas más importantes y poderosas del mundo. Tras la guerra, Pan Am entró en su era de oro, y es aquí cuando la historia de la aviación comercial va 100% de la mano con la historia de Pan Am. Con la introducción en 1958 del primer jet cuatrimotor Boeing 707, el mundo se achicó y la era de los viajes inició. Europa ya no está a 24 horas de vuelo, ahora es un viaje de menos de 8 horas. Tokio ya no estaba a una semana de viaje, sino a poco más de 14 horas de vuelo. Llegar a Australia ya no era una experiencia de 2 semanas de aventura, terror y náuseas.
sino un cómodo vuelo de 3 escalas a lo largo del Pacífico, volando a 35.000 pies por encima de la gran mayoría de las tormentas y a 900 km por hora. La era de los aviones de reacción llegó con fuerza y los Clipper de Pan Am comenzaron a llevar pasajeros a lo largo y ancho del mundo, desde los destinos turísticos más comunes a los lugares más exóticos como la Polinesia, Tailandia o Egipto. Pero Pan Am no solo se preocupaba por transportar pasajeros, sino también por crear experiencias inolvidables. Sus cabinas eran lujosas, con asientos espaciosos, comidas en donde el champán, el caviar y la langosta rodaban por los pasillos del avión y con un servicio a bordo impecable. Todo servido por las hermosas, pero también increíblemente inteligentes, cultas y profesionales Pan Am Girls, quienes se convirtieron en íconos de la moda y un símbolo del glamour de los años 60. Y a mediados de los hermosos 60 llegó el gigante. Si lo construyes, lo compro. Si lo compras, lo construyo. Así, Juan Trippe selló el destino del Boeing 747, el avión más grande del mundo, del que Pan Am fue el cliente de lanzamiento. Así llegó la era de los aviones Jumbo, los aviones de cuerpo ancho que se traducían en la masificación de la industria, ya que al ser aviones más grandes, los precios de los boletos bajaron abismalmente, haciendo que ahora volar no fuera un lujo reservado para los ricos o famosos, sino que ahora todos pueden volar. Pero la década de 1970 trajo consigo nuevos desafíos. Pan Am había crecido de la mano de una industria altamente regulada. La regulación establecía tarifas con precio máximo de venta, frecuencias y qué aerolíneas cubrían diferentes rutas, siendo las grandes aerolíneas estadounidenses National, American, United, Continental, TWA o Delta empresas básicamente domésticas, es decir, operaban dentro de los Estados Unidos, México y Canadá. Mientras que Pan American prácticamente tenía el monopolio absoluto de las rutas transoceánicas, pero no tenía permitido realizar vuelos domésticos dentro de Estados Unidos. Esto, sumado a precios del combustible bajos y estables, hacían de Pan Am una fábrica de dinero, operando una impresionante flota de Boeing 707 y 747 a prácticamente el mundo entero. Es por esto que los años 70 sacudirían la industria y la estabilidad del gigante Pan Am. Primero la subida de los precios del petróleo de 1973, luego de que la OPEP implementara sanciones contra los países que apoyaron la guerra del Yom Kippur, generando inclusive escasez de combustible en Estados Unidos, y la estocada prácticamente final, la desregularización de la industria. Al el presidente Jimmy Carter eliminar gradualmente la regularización de la industria, Pan Am perdió su monopolio intercontinental, generándose una voraz competencia. Nuevos actores ingresaron en la industria y otros, tradicionalmente que no podían volar fuera de los Estados Unidos, comenzaron a competir en rutas tradicionalmente de Pan American, pero con la ventaja de contar con una fuerte red de destinos domésticos que les permitía vender un boleto desde, por ejemplo, Salt Lake City hasta Londres, algo que no tenía Pan Am, ya que solo operaba desde sus bases en Miami, New York o Los Ángeles internacionalmente. En una medida de supervivencia, Pan Am adquiere la gigante de vuelos domésticos National Airlines en 1980, generando un gigante con filosofías totalmente distintas, una maraña administrativa, flotas mixtas e incompatibles y una cultura organizacional que poco a poco se quedó en el pasado, convirtiendo a Pan Am en una empresa anticuada y costosa. En 1988, para colmo la tragedia tocó las puertas de Pan Am. El vuelo 103, operado por un Boeing 747-100, despegó de Londres con destino al aeropuerto JFK de Nueva York. Mientras sobrevolaba Lockerbie en Escocia, una fuerte explosión en el compartimiento de carga, provocada por una bomba, causó la muerte de 270 pasajeros, tripulación y personas en tierra.
El atentado generó una estampida de pasajeros a otras aerolíneas, ya que el público asociaba a la empresa con el terrible acto terrorista. Así, Pan Am comenzó su descenso final. Primero, cerrando sus rutas del Pacífico en 1985, luego la venta de sus operaciones del Atlántico en búsqueda de flujo de caja, volviendo a sus raíces América Latina y teniendo un posible nuevo socio, Delta Airlines. Sin embargo, ni siquiera el achicamiento de la empresa permitió su salvación. A finales de 1991, Delta Airlines decide no continuar invirtiendo en Pan Am, sellando su destino. El 4 de diciembre de 1991, un Boeing 727-200, el Clipper Goodwill o Buena Voluntad, realizó desde Barbados hasta Miami el vuelo Pan Am 496, marcando el fin de una era y de un capítulo de la historia de los Estados Unidos y del mundo. Si bien Pan Am ya no surca los cielos, su legado sigue vivo. La aerolínea dejó una huella imborrable en la historia de la aviación, conectando al mundo como nunca antes y abriendo las puertas a la globalización y el intercambio cultural. Pan Am nos enseñó a soñar con un mundo sin fronteras, nos hizo creer que puedes llegar a donde quieres llegar y creó lo que hoy en día conocemos como la industria de la aviación comercial. La historia de Pan Am es una historia de ambición, innovación y perseverancia. Nos recuerda el poder de los sueños y la capacidad humana para conectar con el mundo que nos rodea. La próxima vez que abordes un avión, tómate un momento de mirar a los lados y apreciar el legado de Pan Am y la contribución invaluable que hizo para que los viajes aéreos sean lo que son hoy en día. Cuéntanos, ¿tuviste la suerte de volar con Pan Am? ¿O eres como nosotros que simplemente soñamos con haber volado en un Clipper? Déjanos saberlo en los comentarios. Si te gustó este video, porfa suscríbete y dale like a la campanita de notificaciones.